Este es el capítulo 15 de la serie Dispensaciones Bíblicas. Estamos hablando sobre la dispensación de la promesa. Esta dispensación comienza cuando Dios hace el llamamiento a Abraham para dar inicio a su propósito. En el Antiguo Testamento hay dos padres: Adán, que es el padre de todos los hombres creados, y Abraham, que es el padre espiritual de todos los hombres llamados. En Abraham se inician los llamamientos a salir, los llamamientos en el fondo. Aunque Dios en el Antiguo Testamento, antes de Abraham, hay varios siervos relevantes de Dios como Enoc, Abel, Noé y quizá otros también, ¿no es cierto? Pero ninguno de ellos fue llamado a salir, a trasladarse, a salir de su hábitat, ir a otra tierra, como fue el caso, a salir de su mundo para ir a otro mundo, como fue el caso de Abraham. Y aunque Abraham fue llamado físicamente a salir, pero también estaba espiritualmente saliendo de un reino y entrando a otro reino con Dios. Ahora estábamos hablando del pacto que Dios hizo con Abraham y dijimos que el pacto es incondicional. Es incondicional. Dios le manda a Abraham que salga de su tierra, de su parentela para establecerlo en Canaán y darle esa tierra que le había prometido. Pero indudablemente el pacto evoluciona. En Canaán Dios le va dando otras promesas, le va agregando más cosas a lo que le prometió originalmente. Y entonces el pacto finalmente se consuma cuando Dios manda a Abraham a circuncidarse, él y los suyos. El pasaje es Génesis 17, 9 al 14. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por tus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Dios hace un pacto con Abraham y la señal del pacto es indudablemente la circuncisión. Es una señal externa en el prepucio del varón. Ahora, el pacto en sí estaba destinado para ser para Israel, como pueblo escogido de Dios. Pero cuando Dios hace el pacto con Abraham, Ismael estaba con Abraham. Ismael fue circuncidado. Ismael fue circuncidado juntamente con su padre, y todos los siervos de la casa de Abraham, todos fueron circuncidados, porque ese era el mandamiento que el Señor había dado a Abraham. Esa era la señal de que había un pacto entre Dios y Abraham. Abraham tuvo hijos por la vía de Agar, Ismael, del cual vienen los árabes, y luego de la muerte de Sara, Abraham tuvo hijos por la vía de Setura, su segunda mujer. Y esos hijos son su linaje también, y hay una bendición de Dios sobre esos hijos, pero no la bendición del pacto completo que Dios hizo con Abraham. Y aún Isaac, descendiente directo de Abraham, ¿no es cierto? Su hijo, el hijo de la promesa, tiene dos hijos. Uno es Jacob, el otro es Esaú. Sobre Esaú no recae la bendición del pacto, sino sobre Jacob.
y luego sobre los descendientes de Jacob. Por eso a veces proféticamente el pueblo de Israel es llamado Jacob, porque Dios obviamente lo llama por su nombre natural, pues Dios es el que le puso el nombre Israel. Es necesario entonces que entendamos que esta señal, aunque la llevan otras naciones, pero el pacto en sí es con Israel, su siervo, su pueblo, su escogido. Describamos un poco esta dispensación. ¿Por qué se llama la dispensación de la promesa? Porque Dios hace promesas a Abraham y todo este tiempo, todas sus generaciones caminan buscando el cumplimiento y esperando el cumplimiento de esas promesas. Y son promesas verdaderas. Dentro de esas promesas hay promesas que se empezaron a cumplir en los días de los primeros descendientes, ¿no es cierto?, de Abraham, 400 años después, cuando Israel conquistó la tierra prometida. Y hay promesas que solamente se cumplen cuando viene Cristo, descendiente directo de Abraham en la carne, como la promesa de que de su descendencia o en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Y cuando se refiere a la simiente, se refiere a Cristo. Nosotros somos parte de esa simiente hoy día porque somos simiente de Cristo. Todos ellos vivieron esperando lo que Dios les había prometido. En Hebreos 11, 8 y 9, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Toda esta gente se movió en la promesa. Es la promesa, pero son muchas promesas, pero es la promesa del Señor. ¿Qué es lo que Dios requería en esta dispensación? ¿Qué tipo de conducta, qué tipo de requerimiento espiritual el Señor estableció sobre esta generación que comienza con Abraham? Primero, la fe en Jehová Dios. Hebreos 11, 8 y 9. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Así es que la fe aquí es esencial, requisito esencial. En segundo lugar, segundo requisito para la vida agradable delante del Señor era guardar el camino de Dios haciendo justicia y juicio. En Génesis 18, 17 y 19. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, pues yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Además de esto, uno de los requisitos para agradar a Dios era que el sacerdocio patriarcal fuera practicado constantemente. Por eso, donde quiera que Abraham llegaba, levantaba un altar al Señor. Una de las primeras cosas que hacía era levantar un altar al Señor. Donde él fue y donde iba, él adoraba y sacrificaba constantemente al Señor. Eso era parte del requisito de la vida espiritual. Génesis 12:7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Abraham fue un edificador de altares. Donde iba, plantaba la tienda, edificaba un altar. Además, la circuncisión, indudablemente. Dios fue muy severo con esto y él dijo, ¿no es cierto?, que todo varón a los 8 días debía ser
circuncidado como leímos. Los diezmos. Génesis 14, 18 al 20. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Hay mucha gente cristiana que se opone al asunto de los diezmos, porque dice que los diezmos son una cuestión de la ley y que no estamos bajo la ley, por lo tanto Dios no requiere de nosotros que diezmemos el día de hoy. Sin embargo, los diezmos no comenzaron con la ley. Este pasaje que leemos aquí en Génesis 14 ocurre 500 años antes, más de 500 años antes, 550 años aproximadamente, 550 años antes de que fuera entregada la ley en el monte Sinaí. Y 550 años antes, Abraham, el padre de la fe, ¿sí?, diezmó a Melquisedec. Y sus descendientes, Isaac, Jacob, diezmaron también a Melquisedec. Así es que los diezmos son establecidos en la Biblia 550 años antes de la ley, en la dispensación anterior a la ley, bajo el sacerdocio de Melquisedec, no bajo el sacerdocio de Aarón. Esto es muy importante, porque si los diezmos hubiesen sido establecidos bajo la ley, bajo el sacerdocio de Aarón, nosotros no deberíamos diezmar, porque ese no es nuestro sacerdocio. Nuestro sacerdocio no es el sacerdocio de Aarón o bajo el orden de Aarón. Pero los diezmos fueron establecidos bajo el sacerdocio de Melquisedec. Y Jesucristo es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y nuestro sacerdocio, nosotros somos sacerdotes según el orden de Melquisedec, porque Él es nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Parece reiterativo, pero ¿qué estoy tratando de decir? Que bajo el sacerdocio de Melquisedec se establecen los diezmos. Y luego pasan a la ley, y en la ley se configura el destino de los diezmos. Siempre fue para los sacerdotes, pero la manera como se administraría en la ley está como más descrito y regulado. Pero los diezmos no comienzan con la ley, son anteriores en un sacerdocio que trasciende el sacerdocio de Aarón. Es 500 años antes del sacerdocio de Aarón y sigue después que termina el sacerdocio de Aarón y seguirá por la eternidad. Es un sacerdocio eterno. De manera entonces que quien se opone a los diezmos se opone a su propio sacerdocio. Estoy hablando el día de hoy a los cristianos. Tú eres un cristiano que te opones a los diezmos. Pues bien, quiero decirte esto. Tú eres un sacerdote de Dios bajo el orden de Melquisedec. Cuando la Biblia dice nos hizo reyes y sacerdotes, está diciendo esto. Te hizo rey y te hizo sacerdote porque la figura bajo la cual funcionamos es la figura de Melquisedec, que era rey y sacerdote. Y Cristo es rey y sacerdote. Y tú eres rey y sacerdote. Por lo tanto, así como Abraham diezmó a Melquisedec, nosotros también diezmamos hoy día, siguiendo este mandato que es para todos aquellos que operan bajo el sacerdocio de Melquisedec. Debemos entonces ser consecuentes con lo que nosotros creemos y con nuestro origen espiritual. Nuestro origen espiritual no está en el sacerdocio de Aarón, sino en el sacerdocio de Melquisedec. Entonces, sé fiel con tus diezmos, sé fiel con todo lo que tienes que dar al Señor y no rehúses hacerlo, ni te refugies, ni te excuses en la ley, porque no es la peor excusa
porque no corresponde al sacerdocio en el cual funcionamos bajo la gracia del Señor. Aleluya.